Bienvenidos una vez más. En el video de hoy les voy a hablar acerca de Descartes. Descartes es el padre de la filosofía moderna y su pensamiento se centra en la búsqueda continua de la certeza, ya que para Descartes un criterio de verdad es la certeza. Es decir, si yo dudo de algo, por más mínima que sea esa duda, la tengo que rechazar. Dice esto ya que estaba influenciado por un nuevo método científico como las matemáticas, ya que ofrecen un resultado preciso, un resultado en el que se puede confiar, ¿no? Un resultado certero. Entonces, este método científico lo tenía cautivado a Descartes. Por eso Descartes es que plantea que la filosofía no avanza, ya que no tiene un método científico tan riguroso como es el de las matemáticas, y que si la filosofía quiere avanzar, tiene que implementar un nuevo método. Entonces, aquí es que Descartes mete su método de duda, ¿no? Ya que dice que mediante la duda se puede llegar a una verdad, ¿no? Por lo menos una vez en la vida tenemos que dudar para llegar a alguna verdad, ¿no? Y este método de la duda tiene 4 reglas. La primera regla que plantea Descartes es la de la evidencia. Esta regla dice que no tomemos nada por verdad, al menos que estemos completamente seguros de que así lo sea. Entonces, para Descartes, un criterio de verdad es la evidencia, ¿no? O como él lo plantea, ¿no? Claridad y distinción. Con esto evitamos conclusiones precipitadas, es decir, tener conclusiones claras y distintas. La segunda regla que plantea Descartes es la regla del análisis. En esta nos dice que debemos tomar lo complejo, ideas complejas, e ir desglosándolas hasta que sean ideas fáciles, ¿no? Entonces con esto es tener ideas claras y distintas, ¿no? Entonces que éstas puedan ser tomadas únicamente como verdad. La tercera regla que nos plantea Descartes es la regla de la síntesis, ¿no? En esta nos dice que debemos tomar las ideas básicas, claras y distintas y llevarlas a lo complejo. Esto mediante pasos lógicos y racionales, hasta llegar a clarificar y evidenciar lo complejo. Y la última regla que plantea Descartes es la regla de la enumeración, es decir, estar seguro que nuestras ideas complejas fueron llevadas a ideas básicas, ¿no? Claras y diferentes, y que estas mismas ideas básicas subieron a la complejidad, pero se pudieron clarificarlas, ¿no? Pero si estas ideas complejas no se pudieron clarificar, tenemos que volver a repetir todo el proceso con las 4 leyes hasta estar seguros de que hemos llegado a alguna verdad. Continuando con las meditaciones metafísicas de Descartes, es aquí donde él pone en práctica su método de la duda. En esta primera meditación es que Descartes se pone a dudar de todos sus conocimientos, de todas sus ideas ya planteadas, para llegar a una verdad absoluta en la cual poner todos sus conocimientos. Pero ahora, para poder hacer esto, él se tuvo que recluir y únicamente confiar en sus pensamientos. Pero el problema es que no logró lo que estaba buscando, ya que se dio cuenta que los sentidos nos engañan constantemente. ¿Por qué? Es decir, Descartes descubrió que la percepción nos engaña, ¿no? Es decir, cuando nosotros miramos a lo lejos y se puede apreciar algo que está lejos de cerca, pero en realidad no está cerca, ¿no? Un ejemplo es mirar a la luna y pensar que se la puede alcanzar con una mano, pero en realidad está
más lejos de lo que aparenta. Entonces Descartes descubrió que no se puede confiar ni en sus sentidos básicos. Entonces Descartes descubre que los sentidos no pueden ser confiables, ya que no nos pueden estar mostrando el mundo tal y como es en la realidad. Descartes piensa también en dudar de las verdades matemáticas. Y ahora pasamos de una duda metódica a una duda hiperbólica, es decir, que Descartes llevó todo al extremo. Entonces, aquí Descartes, en su segunda meditación, es que descubre una verdad indudable. Es decir, si yo dudo, estoy seguro que dudo. De eso nadie me va a hacer dudar, ¿no? Pero aquí viene algo más, ¿no? Y de aquí es de donde sale la famosa frase, si pienso, existo, ¿no? Ya que si estoy dudando, estoy pensando, por lo tanto, estoy existiendo. Entonces aquí se encuentra con esta verdad indudable, ¿no? Ya que si yo pienso, existo, es decir, como res cogitans. Entonces Descartes, al poner el si yo pienso, existo, es que sé que soy una materia pensante, ¿no? Pero Descartes desechó al cuerpo humano, ya que no sabe si existe el cuerpo, ¿no? Solo sé que existo como una materia pensante, y aquí es que nace el dualismo cartesiano, ¿no? De alma y cuerpo. Ahora, otro problema que sale es que yo sé que existo cuando pienso, pero ¿y qué pasa cuando no pienso? ¿No? Es decir, ¿dejo de existir? Pues no. Aquí Descartes, mediante sus otras meditaciones, tiene que descubrir la existencia de Dios, ¿no? Ya que si descubre la existencia de Dios, es que yo me puedo mantener existiendo, por ejemplo, cuando duermo, ¿no? Entonces, cuando yo pienso, existo porque estoy despierto, pero cuando duermo, sigo existiendo porque Dios me está pensando. Entonces, con la segunda meditación se descubre que yo existo, pero no sé si existe algo fuera de mí, ¿no? Es decir, estamos solos. Descartes pasa en la tercera meditación donde ve dentro de sí mismo y descubre tres posibles ideas, ¿no? Están las ideas innatas, ¿no? Él dice que posiblemente nacemos con esas ideas, las ideas adventicias, es decir, las ideas que vienen de afuera hacia mí, y las ideas facticias, ¿no? Ideas que yo me creo, ¿no? Por ejemplo, un dragón o un unicornio. Descartes, al plantear las tres ideas facticias, innatas y adventicias, es que crea, ¿no? Dos argumentos para probar la existencia de Dios, ¿no? El primero dice que en nosotros, ¿no? En nuestro interior hay un concepto de infinito, pero nosotros no podríamos tener este concepto de infinito, ya que nosotros somos una materia finita. Entonces, ¿por qué tenemos el concepto de infinito? Y aquí es donde entra Dios, ¿no? Ya que el concepto de infinito significa perfección. Y para tener este concepto de infinito, se nos debe haber implantado este concepto por alguna forma igual de infinita que el concepto. Entonces, así es como Descartes prueba la existencia de Dios. Entonces, Descartes, con este primer argumento, dice que Dios es responsable de que yo tenga la idea de infinito. Y el segundo argumento que plantea Descartes es que yo no puedo existir sin Dios, ¿no? ¿Por qué dice esto? No, ya que nosotros somos una materia finita, no nos podemos haber creado a nosotros mismos, ¿no? Por lo tanto, Dios tuvo que habernos creado. Es decir, si yo soy una sustancia finita, se necesitó de una sustancia infinita para crearme. Y para no caer en este infinito de nuevo, ¿no? En esta regresión infinita,
la única explicación que nos dice Descartes es Dios. Descartes dice que Dios es responsable de que yo tenga el concepto de infinito, pero Dios también es responsable de mi existencia. Descartes con esto dice que Dios, al ser infinito, es perfecto, y que al ser perfecto es un Dios bueno, no es un Dios que no engaña. En la cuarta meditación, Descartes se encuentra con un problema, porque si Dios es perfecto, no debería existir el error. Entonces aquí choca con su tercera meditación. Entonces Descartes plantea que los humanos tenemos dos facultades, la voluntad y la inteligencia. Pero ¿cómo es que se da este error? No, Descartes dice que el error se da cuando la inteligencia quiere ir a la par con la voluntad, ya que la inteligencia es finita, ¿no? Pero la voluntad no es finita. Entonces el error se da porque el finito quiere alcanzar a lo infinito. Entonces el error se da cuando la voluntad me quiere hacer tomar decisiones precipitadas, ¿no? Y la inteligencia no la avanza a controlar, ¿no? Pero el error se puede evitar cuando la inteligencia frena a mi voluntad. Pero con esto Descartes no quiere decir que Dios sea malo, sino que es culpa de nuestra voluntad no atenerse a la inteligencia. Pero Dios sí nos dio el método para evitar el error. Es decir, las 4 reglas que se dijo al inicio del video. Entonces pasamos a la quinta meditación de Descartes, en donde Descartes plantea, ¿no? O saca un tercer argumento para probar la existencia de Dios. Y este se llama argumento ontológico. No, es decir, si nosotros tenemos la idea de Dios, es porque Dios existe, ¿no? Es decir, como si yo me imaginara un cuadrado de 4 lados, claro, me lo imagino porque existe, ¿no? Es decir, yo me imagino a Dios porque existe, ¿no? Si no existiera Dios, no fuera un ser perfecto, porque le estaría fallando a la perfección al no existir. Entonces dejaría de ser un ser perfecto y yo dejaría de existir. Entonces, con este argumento, lo que quiere decir Descartes es que Dios tiene que existir porque si es perfecto, le competen todas las perfecciones. Y entre estas perfecciones es que se encuentra la existencia, ¿no? En esto se engloba el argumento ontológico. Entonces, si Dios es perfecto, esto nos lleva obligatoriamente a su existencia, ¿no? Y Dios, al ser perfecto, es un ser bueno, es decir, es un ser que no engaña. Y esto nos devuelve a las verdades matemáticas, ¿no? Es decir, volvemos a confiar en las verdades matemáticas, ya que si Dios es bueno y es perfecto, sé que Él no me engaña, por lo tanto puedo volver a creer en mis conocimientos. Entonces Descartes en la sexta meditación es que recupera el mundo sensible. ¿Y cómo lo hace? Pues ya que se probó que Dios es bueno y no engaña, recupero la confianza en mis sentidos, pero sin antes hacer el método de las 4 reglas antes vistas. Entonces, después de todas las 6 meditaciones, llega a la conclusión de que la res cogitans soy yo como materia pensante finita, la res infinita, que es Dios, ¿no? La sustancia infinita, y por último, la res extensa, ¿no? Que es la realidad material. Esta es la conclusión de las 6 meditaciones que planteó Descartes. Y si te gustó el video, no olvides darle un like y suscribirte. Me ayudaría mucho, ¿eh?